Buen día a todos. Con algunos ya tuvimos oportunidad de vernos ayer anoche, otros no nos hemos visto. Lo que le vamos a contar nosotros acá es una serie de ensayos que empezamos a trabajar desde abril. Nos juntamos con Gastón, planificamos una serie de ensayos de tecnologías nuevas, principalmente de nidificación, que nosotros queríamos empezar a testear porque realmente no había parámetros y por ahí se nos están haciendo muchas consultas o cómo trabajar con ciertas máquinas, cómo hacer un buen uso de esas máquinas. Entonces nosotros teníamos que empezar a testear esas máquinas. Le hicimos una propuesta a Gastón, inmediatamente aceptó, tan así que en mayo empezamos con estos ensayos. En mayo realizamos todo el ensayo de roto enfardadora y después en julio, agosto y ahora en octubre hicimos todos ensayos con mixer. Casi todo lo que vamos a ver acá es fundamentalmente todo lo que es un ensayo de nidificación, tanto de lo que es la fibra, fundamentalmente el momento de enrollarla, vamos a ver todo lo que es roto enfardadora, cómo es hacer un buen uso y lograr una fibra de calidad, pero también cómo tenemos que hacer para usarla después en el mixer. Entonces, porque hoy en día estamos empezando a ver que ya la fibra empieza a tratarse de otro modo y ya esa fibra que nosotros antes la dábamos en un aro para dársela en un comedero, que sigue sucediendo muchísimo, esa fibra ya la empezamos a involucrar adentro de la ración, la empezamos a meter adentro del mixer. Entonces, en base a eso empezaron a surgir distintas alternativas, tanto de nidificación como después de uso. Lo que tenemos que tener en cuenta para arrancar un poco la charla y romper el hielo es a dónde estamos parados hoy en día en nidificación. Porque por ahí nosotros en silaje hemos avanzado muchísimo. En INTA Propefo, nosotros dos trabajamos en INTA Manfredi y Juan Giordano, que después les va a hablar de mixer, es de INTA Rafaela. Pertenecemos a un proyecto nacional de forraje conservado, que es un poco, continúa la línea que hizo el INTA Propefo en los 90 y nosotros estamos retomando un poco esa línea de trabajo. Cuando el INTA Propefo arrancó en el año 93, se empezaron con 80.000 hectáreas que se destinaban a silo y casi todo era picado grueso. Hoy en día tenemos 1.060.000 hectáreas que ya hemos superado, de las cuales ya se pican, se hace picado de precisión, ¿no es cierto? Y ese silo ha hecho que esas reservas que nosotros vamos haciendo ya no sean para tapar un bache, sino que es para usarlo a lo largo de todo el año y en base a eso poder estabilizar nuestra producción, sobre todo en lo que es la producción de leche y en la producción de carne en el engorde corral. Entonces, bueno, un poco en eso, en el silo se ha ido avanzando mucho, se tienen muchos parámetros de calidad y el heno lo hemos dejado relegado. ¿Por qué? Porque el heno nosotros tenemos la costumbre, como decíamos, de tirarlo en un aro y usar el heno como una fuente de fibra. O sea, se dice una fuente de fibra para que la vaca tenga un cierto movimiento ruminal para la salud del rumen de la vaca, para dar un cierto movimiento, pero no se tiene en cuenta todo lo que además nos puede dar principalmente lo que es el heno de alfalfa. Nosotros acá comparamos tres calidades. La que venden ustedes a la izquierda es la calidad promedio que tenemos en Argentina, que son 10 años, es un promedio de 10 años de análisis del INTA Rafaela, que es un poco el centro de INTA de excelencia en análisis de calidad de forraje. Y un poco a la derecha ven lo que es la calidad objetivo y el primer premio Mercoláctea, que es un poco el lugar donde se busca ese forraje de calidad, ese heno de calidad, y un poco se menciona, entonces nosotros tomamos como un parámetro a nivel nacional. Y esto, la calidad objetiva, un poco los parámetros que se utilizan en Estados Unidos. Lo primero que tenemos que ver, si nosotros nos vamos y nos vemos la proteína bruta, nosotros estamos trabajando con una proteína bruta del 16. La proteína bruta es la hoja. Nosotros en la hoja tenemos un 24, 27% de proteínas y es donde tenemos la mayor cantidad de nutrientes, o sea, lo que más tenemos que cuidar. Y los rollos que estamos haciendo nosotros tienen muy baja proteína bruta. Entonces, significa que esa hoja nosotros no la estamos metiendo dentro del rollo, no la estamos haciendo llegar a la boca del animal, sino que la estamos dejando tirar en el campo. Tanto en el momento que hacemos el corte, después del momento que enrollamos o después cuando lo utilizamos a ese rollo. Entonces nos estamos perdiendo de utilizar esa proteína, dejando tirada en el campo y en vez de tener que poderlo meter adentro del mixer, meterlo adentro de la reacción, meter un rollo, por ejemplo, utilizar una fibra con 18-19% de proteína bruta, que después vamos a demostrar cómo tenemos que hacer lo que se puede hacer fácilmente,
y nos estamos perdiendo eso y tenemos que salir a comprar Speller o tenemos que salir a comprar otro ingrediente ¿para qué? Para complementar esa ración, esa dieta y equilibrar un poco en los niveles de proteína. Entonces lo que vamos a ver hoy es que con toda la tecnología que tenemos disponible, lo único que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Nosotros cuando vamos a hacer un rollo de mala calidad, vamos a tener que cortar, vamos a tener que rastrillar, después vamos a ir con la rotoenfardadora y después lo vamos a tener que sacar del campo. Para hacer un rollo de buena calidad vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. O sea, los costos de hacer un rollo de mala calidad y de buena calidad son los mismos y a nosotros nos van a cobrar por ese rollo que estamos haciendo. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a hablar es empezar a trabajar eso, empezar a enrollar hojas, tener el concepto de hacer rollos con los ojos puestos en la hoja y no enrollar tallo, que por ahí es una fuente de fibra, pero después no la utilizamos. Después, otro parámetro fundamental es todo lo que, si ustedes ven, porcentaje de FDN, muchas gracias, el puntero láser mecánico, FDN, que FDN creo que es la cantidad de eso, de celulosa, de tallo que estamos enrollando, ¿no es cierto? Eso lo traducimos en la cantidad de tallo. Y si nosotros vemos, nuestros rollos tienen un porcentaje de tallo muy superior al porcentaje del que tenemos que trabajar bien. Entonces, bueno, un poco para que vean que en lo que es genificación, a nivel país estamos muy atrasados y bueno, en los últimos años se empezó a trabajar el uso de mixer, se ha masificado, se empezó a trabajar en el uso de raciones, en ciertos puntos se empieza a intensificar en algunos parámetros para empezar a trabajar de cierta forma más eficiente y bueno, este es un ingrediente que tenemos que trabajar entre todos para mejorarlo. Bueno, un poco lo que decía Federico, yo creo que es importante considerar y transmitirle a los clientes nuestros que el heno hay un poco que cambiar la idiosincrasia en la forma de entenderlo. Tenemos que dejar un poco de verlo como un ingrediente fibroso de la ración y pasar a comprenderlo como un ingrediente totalmente proteico, ¿no? Eso es un poco el concepto, así es como se lo evalúa en el resto del mundo, en los Estados Unidos. Un poco esa tendencia ha empezado ahora con todo el tema de los megafardos. Si bien no tenemos acá un producto mega enfardadora, es solamente a modo de ejemplo, en las últimas campañas ha habido una gran difusión de lo que es el heno en formato megafardo. Hay unas empresas del sur que lo exportan y bueno, ellas tienen un parámetro de calidad bastante estricto y a partir de ahí la gente ha empezado a hablar de lo que es calidad de heno y bueno, justamente como dijo Federico, a nosotros nos sale lo mismo hacer un heno de mala calidad que un heno de buena calidad. Ayer eventualmente hablamos de los costos de atado de la roto y sacábamos un número de 7 pesos más o menos atar un rollo con hilo y más o menos unos 13 pesos atarlo con red. Bueno, esos 7 pesos o 13 pesos con la red van a ser los mismos pesos si adentro tenemos una alfalfa pasada que es puro tallo porque la rastrillé mal o porque perdí toda la hoja, o si tenemos una alfalfa, un material de excelentísima calidad como por ejemplo tenemos en estos rollos que tenemos ahí afuera. Entonces, anoche también yo pensaba que estuvimos charlando, tuvimos la oportunidad de charlar con algunos de ustedes que por ahí son de alguna zona un poco más, está mal usar la palabra marginal, porque yo creo que ya en Argentina hablar de zona marginal no es correcto, sino de alguna zona ganadera extrapampeana, en la cual los números son otros, las realidades son otras y en las cuales si queremos que la ganadería sea eficiente y rentable tenemos que ajustar perfectamente todas las etapas de alimentación y si hablamos de ajustar la alimentación no podemos hacer un heno por ejemplo de mala calidad y si hacemos un heno de buena calidad tampoco lo podemos después dejar un mes a los rollos en el campo por ejemplo, o si los juntamos no los podemos dejar sin tapar. Todo eso tiene que ver después al final del ciclo en ajustar los números y aumentar la rentabilidad de la ganadería si queremos que la ganadería esté presente en zonas un poco más complicadas.
Vamos a mostrar algunas diapositivas que tienen que ver con el corte. La jornada es específicamente de enificación y mixer. Pusimos algunas diapositivas de corte porque justamente no podemos pensar en enificar un material de alta calidad si no arrancamos cortándolo como se debe. Bueno, si hablamos entonces de apuntar hacia un heno de alta calidad, entonces tenemos que tener en cuenta primero algunos factores relacionados al lote, como los que están ahí en la diapositiva, que tienen que ver por ejemplo con la selección del lote, recomendación, priorizar para lo que es enificación todos aquellos lotes que no estén altamente pastoreados en forma natural. El pastoreo, ustedes saben que genera todo un micro relieve, genera un bosteo después bastante complicado desde el punto de vista funcional de la máquina enificadora, cualquiera sea, una roto con cúter, una mega enfardadora. El bosteo genera pérdidas de calidad después al momento de enificar ese material. Entonces, priorizar en la medida de lo posible, si apuntamos como siempre, y lo voy a repetir hasta el hartazgo, si apuntamos hacia un heno de alta calidad y si apuntamos a que nuestros clientes hagan un heno de alta calidad y queden contentos con el producto que nosotros le vendimos, entonces tenemos que transmitir la importancia de seleccionar correctamente el lote que se va a enificar. Si hablamos de una ganadería eficiente, si hablamos de alimentos de alta calidad, no puede ser la selección del lote, y esto también lo traslado, por ejemplo, lo que es el lote para picado. Si habláramos de silo, si esta fuera una jornada de silo, no podemos, por ejemplo, destinar en el ensilado al lote de maíz o al lote de sorgo que viene castigado por sequía y con bajo rendimiento y con baja densidad de plantas. Entonces, si apuntamos a alimentos de alta calidad, elegir correctamente el lote y un lote de la mejor calidad posible. Análisis de suelo y fertilización, esto tiene que ver como recomendación para el cliente que invierta en un análisis de suelos del lote que después, en el cual voy a plantear la pradera y que después voy a enificar, saber qué nutrientes y micronutrientes tiene el lote. Esto tiene que ver desde el punto de vista de lograr una correcta densidad de plantas, un correcto stand de plantas al momento de cortarlas y enificarlas. Elegir la mejor variedad adaptada a cada zona, tiene que ver un poco con lo mismo. Una correcta densidad de siembra y densidad de plantas. Bueno, ahí tenemos un lote de alfalfa como adorno en la diapositiva. Entonces, aplicar una correcta densidad de siembra, una siembra cruzada, lograr por lo menos 350 plantas por metro cuadrado. A los 100 días, eso es una correcta densidad de plantas si pensamos en una buena enificación. Control de malezas. Es bien simple de entender. Donde hay maleza, no hay pastura. La maleza tiene otra tasa de deshidratación diferente a la pastura, cualquiera sea. Entonces, si yo corto hilero esa maleza junto con la alfalfa, por ejemplo, me va a generar problemas de deshidratación y elevada humedad en la hilera. Voy a meter, si después la enrollo, voy a meter un material más húmedo dentro del rollo o del megafardo, por ejemplo, y eso me va a generar problemas dentro del heno. La maleza puede ser tóxica para el ganado. Entonces, donde hay maleza, no hay pastura, no hay heno de alta calidad. Recomendar al cliente realizar un correcto control de malezas en el lote que voy a destinar a enificación para lograr un heno de alta calidad y que el cliente esté contento con el producto, lo use mucho, lo gaste y compre otro. Control de insectos también. Entonces, realizar un adecuado control de trips
para que la pradera no se venga abajo más rápidamente de lo que debería y la edificación sea eficiente. Bueno, entonces, como dice José, lo que estamos haciendo acá, ¿por qué le decimos hincapié en una diapositiva en lo que es el cultivo que vamos a implantar? Porque ese va a ser nuestro techo. Si nosotros vamos a invertir vamos a invertir en todo lo que es un lote de alfalfa, el cual vamos a tener 3, 4 años, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro techo, del cual nosotros después cuando vayamos a hacer los rollos y vamos a hacer todos los procesos para hacer la nidificación, vamos a ir perdiendo calidad. En cada uno de los procesos vamos a hacer lo posible para perder la menor calidad posible, para que esa hoja no se nos escape. Pero tenemos que recordar siempre que tenemos que partir del techo más alto posible. Bien, entonces, si hablamos de mantener la calidad en todo el proceso y hablamos de arrancar con un corte de alta eficiencia, vamos a mostrar rápidamente los 3 sistemas de corte más utilizados en la República Argentina. Ahí tenemos un poco una cortadora a platillos, asociada a lo que es un corte de alta eficiencia. Ya vamos a explicar por qué. Tenemos acá en la fotografía inferior una vista de los platillos y de los acondicionadores, platillos que giran a altas RPM, una cuchilla corta. Ese es el dato, una cuchilla corta. Al ser corta o más corta que la cuchilla de la hélice, disminuye el repicado. Ustedes saben que el repicado es igual a pérdida de hojas. La hoja es donde está la proteína y dijimos recién, el heno tiene que ser un ingrediente proteico. Entonces, si bajamos el repicado, bajamos la pérdida de hoja, pero lo decimos ahora por primera vez y lo repetimos un par de veces más, eso sigue siendo una cuchilla. Y si sigue siendo una cuchilla, se desgasta. Entonces, que la cortadora sea de platillos no es una condición sine qua non, como se dice por ahí, para que el corte sea eficiente. El mecanismo de corte, porque le estoy complicando la vida a los camarógrafos parados acá, pero bueno, le pido disculpas. El sistema de corte a platillos, al ser flotante, al ir copiando mejor el terreno, a girar a mayor velocidad, al ser las cuchillas más cortas, al tener la posibilidad de adaptarle un sistema de acondicionado atrás, significa que el corte puede ser más eficiente, pero que los cuidados, el control periódico de la cuchilla tiene que seguir estando. Yo les cuento la anécdota real. En la última jornada de forraje que hicimos en el INTA Manfredi, casa de herrero, cuchillo de palo, había una cortadora John Deere autopropulsada que cortó, que trabajó en esa dinámica. En la última no, en la anterior fue, en la tercera jornada, de un contratista amigo nuestro de la zona, pero al momento de la jornada las cuchillas, la verdad que venían de toda la campaña y estaban en muy mal estado, y sí, la cortadora va a una muy buena velocidad, tiene una muy buena capacidad de trabajo, pero al estar las cuchillas tan demacradas de los platillos, el corte, les digo que se acercaba bastante por ahí, si hablamos de calidad de corte y de deshilachado, se acercaba bastante medio como a una hélice mirándola y medio como de costado. Entonces, el mecanismo de corte es muy bueno, pero el control tiene que seguir estando. Y si quieren les cuento también de un ensayo comparativo de corte, sin entrar en los detalles del ensayo, hélice como la usan los muchachos Manfredi, la misma hélice pero con cuchillas nuevas y una cortadora a platillo, así una al lado de la otra, en un lote de alfalfa. Y la verdad que la hélice, con las cuchillas nuevas, a una velocidad de avance más o menos recomendable, la verdad que una calidad de corte, les diría que aceptable. Claro. Si no se escuchó la aclaración de Giordano, yo se las digo con el micrófono. El problema de la hélice que dice él es que la hélice, la máquina, la hélice en general, no tiene un sistema de copiado de terreno adecuado. Entonces me va a golpear la corona seguramente en algún momento. La cuchilla es más larga, hay más repicado,
Pero yo lo que les digo es que con una cuchilla en buen estado, bien afilada, el corte es bastante neto. Con las observaciones que dice Jordan. Bueno, para mostrarle un poquito y volviendo a hablar de dónde estamos parados, en lo que es materia de corte, nosotros en Argentina somos uno de los países con menor adopción de segadora acondicionadora, que es realmente la máquina por excelencia que tenemos para cortar la alfalfa, ¿no es cierto? Si nosotros miramos ese cuadro desde el año 96, nosotros siempre se venden más de 1.000, 1.200, 1.300 hélices por año para cortar alfalfa. Y si nosotros miramos el cuadro de más abajo, la línea verde, esas son lo que es la segadora acondicionadora. Ya vamos a hablar un poco de lo que es la calidad del corte que permite trabajar con una segadora y a su vez el uso del acondicionador, que es el otro elemento fundamental que nos permite tener mucha calidad. Ahora, si nosotros empezamos a seguir un poco la evolución, vemos que en los últimos años empezó a caer un poco lo que es el uso de las hélices. No es muy significativo, pasamos de tener un 90% de las 3,5 millones de hectáreas que nosotros actualmente tenemos de alfalfa. Hace unos años el 90% lo cortábamos con hélice, ahora lo estamos cortando con un 70, un 72%. Pero lo importante es que ha crecido mucho lo que es el uso de la acondicionadora. Y eso va un poco de la mano de ¿qué? De la tecnología de nidificación que estamos usando después. Si nosotros vamos a usar una máquina, como por ejemplo puede ser la Galignani, que vamos a ver después, que tiene la opción de ir procesando fibra, y a su vez esa máquina la tenemos que abastecer con más ancho de trabajos, ya se empieza a tomar conciencia de lo que es el uso de la segadora. ¿Y por qué creció también en los últimos años el uso de segadora? Y fundamentalmente porque todas las rotoenfardadoras y todas las máquinas nidificadoras han evolucionado mucho en lo que es la capacidad operativa de las máquinas. Las máquinas, la rotoenfardadora fundamentalmente bajaron lo que son los tiempos de atado. Empezaron a incluir el sistema de atado doble aguja, después tenemos el sistema de atado por red, y todo eso ha hecho que gastemos menos tiempo con la máquina parada y podamos procesar más. Y para eso a la máquina empieza a trabajar con más cantidad de pasto. Entonces empezó a incrementar lo que es el ancho de labor, empezamos a necesitar más ancho de labor. Y antes nosotros, la hélice, ¿por qué se vendía tanto? Y porque una hélice tiene el mismo ancho de labor que tenía tradicionalmente una segadora, pero valía 6 veces menos. Pasamos de una máquina que vale 40.000 pesos, que puede valer 45.000 pesos, 0 kilómetros, a una máquina que estamos hablando que vale 35, 40.000 o 45.000 dólares. Entonces, bueno, un poco lo que ha surgido en los últimos años es que empezó a resurgir el concepto de calidad, de empezar a tomar conciencia de eso, y un poco la necesidad del ancho de trabajo, da que las segadoras ahora están empezando a trabajar con ancho, te ofrecen un ancho de 4 metros, 4 metros 50, entonces eso da una mayor capacidad operativa y bueno, y eso hace que por ahí sea más visible poder pagar esa máquina. ¿Y qué alternativa tenemos si no podemos llegar a una segadora, por ejemplo, autopropulsada de 200.000 dólares? ¿En qué se puede trabajar? Voy a volver a repetir más de lo mismo, mientras te escuchaba, mientras hablabas. Calidad de corte, digo, de vuelta calidad de corte y capacidad de trabajo, y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que por ahí se ha dejado de... Bueno, ese efecto no lo tenía, que se ha dejado de utilizar en Argentina, pero que nosotros le seguimos poniendo desde el INTA alguna ficha, siempre pensando en la calidad de corte y en la calidad de heno, y que es justamente la guadaña o la cortadora alternativa. La cortadora alternativa o guadaña, ustedes saben, se ha dejado de utilizar sobre todo por su menor capacidad de trabajo y su mayor delicadeza al momento de trabajar a campo. La hélice es por ahí más un implemento un poco más rústico. La guadaña es un implemento que se rompe más. Pero si hablamos de calidad de corte, de evitar el repicado y de lograr un heno de alta calidad, esto está por arriba del corte a platillos. Yo creo que hoy por hoy, con la capacidad de trabajo que tienen las máquinas henificadoras que están trabajando en este momento en la República Argentina, hablo de rotos y hablo de megas,
deberíamos, me parece que es el momento de pensar en, de alguna manera, obtener un producto nacional símil esto, autopropulsado de buena capacidad de trabajo, y cuando digo buena capacidad de trabajo es mínimo 5 metros de ancho de labor, llegando a 6, llegando a 7, con un sistema de corte alternativo. Esa foto que está ahí arriba es una barra de corte de un cabezal sojero triguero, pero el sistema de corte es exactamente igual. Una cuchilla de 3 pulgadas trabajando entre puntones separados a 3 pulgadas. Eso es lo que mejor calidad de corte logra, mejor que el disco, que el platillo, y por supuesto mucho mejor que la hélice, ni hablar eso. Entonces, yo creo que es el momento de que la industria nacional presente una alternativa al producto extranjero de altísimo costo, un producto de las mismas características y más accesible si pensamos en un heno de alta calidad. Voy a agregar algo más. La idea sería, esta máquina es Pérez, que tiene tiene 3 metros, 3 metros y medio, y tiene una sola caja, Pérez, nacional. Esta máquina tiene 7 metros de corte, y entonces podría tener dos cajas tipo Pérez, como hacemos con todas las máquinas nacionales que tienen el sistema opuesto, ¿cierto?, de trabajo. Por lo tanto, se autobalancea con un molinete y podría tener 3 acondicionadores. Estas ruedas podrían estar mucho más juntos, tipo algo parecido a lo que es un chasis de una pulverizadora. ¿Me entiende? Con ruedas finas y más juntos. Por lo tanto, podríamos tener hoy con un chasis de una pulverizadora, que son autopropulsadas, podríamos estar dándole otra posibilidad de uso al fabricante, y entonces al estar más juntas las ruedas podríamos tener 3 líneas de acondicionado. Una vez que tenemos, entonces podés tener la opción de hacer 3 bandas, o con los deflectores luego por detrás de las ruedas junta las bandas y las solapa, no que las vamos a juntar, sino que las solapamos. Por lo tanto, podemos hacer una gavilla de 2 metros y medio de ancho que se está secando de 7 metros de corte. ¿Me entienden? Y estaría con un corte perfecto de cizalla y podríamos trabajar hasta cerca de 7,5, 8 kilómetros por hora en un lugar, y que hoy en día tenemos toda la tecnología de un flexible, que se podría estar trabajando en un semiflexible para hacer un buen copiado del suelo. Pero para eso hace falta de que le estamos tirando la idea. No es una idea loca, sino que hay gente que ha estado analizando este tema. ¿Estamos? Es para que lo sepan que se puede hacer, y le tiramos la idea a la gente de Montecor o a cualquier taller que quiera empezar con eso y que esté relacionado posteriormente con Montecor, porque a veces todos los prototipos no lo pueden hacer. Y si necesitan nuestra ayuda, bueno, estamos acá disponibles para ayudarlos. Bueno, seguimos avanzando entonces en lo que es corte. Bueno, ahí está la hélice. Ya un poco dijimos en la diapositiva anterior, la hélice, un elemento muchísimo más, una herramienta mucho más barata, pero con una calidad de corte muy por debajo de lo que es el corte platillos y muy por debajo de lo que es el corte de la guadaña o de la cizalla que mostramos recién. Ahí en esa foto se ve clarito, yo no hace falta que explique nada, ahí se ve bien volando todo el repicado. Todo eso que está volando ahí, eso es hoja y es proteína, y por ende es un heno de menor calidad. Un poco lo fuimos diciendo, una cuchilla más larga, que trabajan con giro enfrentado. Eso hace, por un efecto físico, que muchas veces el material cortado, por más de que ya esté cortado, sea golpeado más de una vez por la cuchilla. Entonces, de ahí el famoso repicado. Por más de que, como decía mi viejo, lo barato cuesta caro. Entonces, la herramienta es barata, pero la calidad del trabajo es realmente muy, muy mala. Y me quedé preocupado que no se haya entendido lo que quise explicar recién con el ensayo que hicimos Manfredi. Yo dije recién la hélice con una cuchilla nueva,
tuvo una buena calidad de corte, pero nosotros analizamos el corte, el desgarro del tejido. Seguía teniendo repicado y no lo saquen de contexto, digamos, era simplemente un comentario a modo de ejemplo. Lamentablemente, esta herramienta no hace una calidad de corte como para después pensar en trabajar con una roto de alta tecnología o con una mega. Fíjense, ahí está, un poco yo creo que esas fotografías son de ese ensayo que les comenté recién. Ahí arriba tenemos, fíjense, el desgarro de las dos hélices, ahí se ve clarito. Ahí está clarito el desgarro provocado por la hélice. Faltaría por ahí alguna foto de las coronas golpeadas, ya que la máquina no tiene una capacidad de copiado aceptable. Si tenemos el tejido desgarrado, así como se ve en la fotografía de arriba a la izquierda, la planta, antes que gastar energía en rebrotar, va a gastar energía en cicatrizar todo eso que tiene ahí arriba. Va a demorar más en cicatrizar ese corte. Al demorar más, está más expuesto al ingreso de patógenos, empezamos a tener muerte de coronas y, por ende, la pradera tiene menor vida útil. Ahí abajo se ve cortado el mismo día, en el mismo momento, prácticamente a la par, en el mismo lote, un corte con una cortadora a platillos del INTA Manfredi. Fíjense, las fotografías son de la misma fecha, como un corte y el otro, la diferencia de rebrotado es bien clarita, ¿no? Bueno. El tema de la cicatrización y al quedar hecho un plumero le permite la entrada a muchas bacterias y virus que también trabajan, ellos también tienen ataque de bacterias y virus, las alfalfa y las gramíneas y demás, y se produce el arrepollado. ¿Podemos volver a la foto anterior? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero está a la misma altura de corte, el mismo día. Acá se ven muchas hojas abigarradas, o sea, los brotes están arrepollados, es como si lo hubiera quemado algo. Bueno, ese es el problema, la demora que después tiene en el brote. Y muchos brotes también se pierden porque después se necrosan y se mueren. Mientras que el otro tipo de corte, fíjense en que están muchas arrepolladas y esta ya tiene a los 10 días de diferencia hojas perfectamente sanas. O sea, acá se ven algunos peluches porque tampoco estaba la del INTA, también tenía algo gastada las cuchillas. La vida de las cuchillitas de corte de tipo Kunz o John Deere o New Holland o las que sea, es más o menos entre 300 a 350 hectáreas, por lo menos del lado del filo. Después hay que dar las vueltas, cambiarla de posición. Bueno, entonces, ¿cómo cortar? Algunas cosas a tener en cuenta. La altura de corte, 7 centímetros, bastante recomendable. Menos de eso, corremos riesgo de dañar la corona. Por ahí, si uno quiere ser un poquito más fino, la altura de corte la puede manejar según la variedad de alfalfa que estemos cortando. Por ahí variedades con menor cantidad de cortes por año, 3, 4 cortes, sí le podemos bajar un par de centímetros la altura de corte como para aprovechar un poco más de material. Ya variedades que le hacemos 5 cortes por año, por lo menos no por debajo de los 7 centímetros como para no tener problemas. La cuchilla bien afilada, lo repetimos y lo explicamos hasta el hartazgo, sea cual sea el sistema de corte, siempre cuchilla bien afilada, ¿no? Esto es lo mismo que cuando hablamos de cosechadora. Cuando no hay cuchilla, no hay más cosecha. Cuando no hay cuchilla, no hay más corte eficiente y no hay heno de alta calidad. El horario del corte, por la mañana, lo sabemos, pero lo repetimos todos juntos. Por la mañana tenemos un poco más de humedad, tenemos menor pérdida de hojas y también tenemos la famosa apertura estomática. Se abre la ventanita de la planta como para que la planta aproveche para perder rápidamente esos primeros puntos de porcentaje de humedad. Por eso recomendamos cortar a la mañana. La cantidad de forraje que cortar, acá está clarita la estafa. No hay nada que le haga perder más calidad al material que voy a unificar que estar ahí esperando sobre el lote cortado sin que pase nada. En ningún momento va a perder más calidad. Entonces siempre manejar la cantidad de hectáreas a cortar según la capacidad de trabajo del equipo que va a enrollar o enfardar ese material. Siempre saber manejarlo y que no va a hacer que corte de más, porque eso que corte de más va a quedar ahí
en el campo y ahí es cuando pierde rápidamente calidad. Bueno, el tema de regular los chapones posteriores o lo que tenga la máquina, según la máquina con la cual yo vaya a cortar el material. Esto tiene que ver con siempre manejar la arquitectura de la andana que voy formando. Esto es según el clima y la región en la cual esté, según el tipo de suelo, si es más seco, más húmedo. Esto también tiene un poco que ver con la altura de corte. Si estoy trabajando en un suelo muy húmedo, por ahí conviene un poco levantar algunos centímetros la altura de corte como para que la andana quede suspendida en los tallos cortados, como para que no tome contacto directamente con el suelo, porque si toma contacto directamente con el suelo, tenemos transmisión de humedad y tenemos pérdida de calidad. Bueno, la etapa del corte, el momento del corte del lote, esa fotografía que se ve arriba es también del INTA Manfredi. Está medio lejos y está medio chiquita, pero esa es eso es un lote de alfalfa en un 10% de floración, lo que se recomienda para como momento de corte ideal. Fíjense, ahí tenemos una flor, otra flor por allá, hay alguna por ahí. Eso es más o menos como se ve un lote de alfalfa al 10% de floración, la cual es el momento justo para cortar el lote, pero por supuesto hay que manejarlo según la capacidad de trabajo del equipo. Entonces, empezar un poco antes. Ahí está marcada la flecha roja, la flecha en negro es el 10% de floración, la flecha roja sería el momento para iniciar el corte, para empezar un poco antes, hacerle centro al 10% de floración y terminar un poco después según la capacidad de trabajo de la cortadora y de la enrolladora. El uso del tema de los acondicionadores, esto también muy relacionado a lo que es un heno de alta calidad. Tenemos acondicionadores de caucho, tenemos acondicionadores metálicos, acondicionadores combinados. Las recomendaciones de uno y otro dependerán del cultivo que yo esté cortando y que pretenda enificar. El principio del acondicionado es equilibrar la tasa de deshidratación del tallo con la tasa de deshidratación de las hojas. Las hojas pierden más rápidamente humedad que los tallos, entonces se desecan más rápidamente, y si no acondicionamos correctamente el material, por ahí podemos sobresecar las hojas y perder esa fuente proteica que tanto nos interesa. Entonces, la idea de acondicionar el material al momento del corte es equilibrar las tasas de deshidratación de tallos y hojas para que lleguen al porcentaje de humedad correcto los dos componentes juntos. Bueno, como siempre, manejar bien la presión de los rodillos acondicionadores. No tiene que producirse un corte del material, sino simplemente un machucado, un apretado de los tallos. Y de las hojas, esa es un poco la idea. Bueno, el tema de la deshidratación, al momento de hablar de heno de alta calidad, siempre lo importante es, si yo estoy cortando el material con aproximadamente un 80%, 90% de humedad, la idea es alcanzar rápidamente un 50% de humedad, porque al 50% de humedad del material cortado es cuando se detiene la respiración. La respiración es ese proceso en el cual se consumen carbohidratos, y si la planta cortada está consumiendo carbohidratos y no los está generando porque ya está cortada, está consumiendo la parte que a mí me interesa después suministrársela a los animales. Entonces la idea es que rápidamente el material cortado alcance el 50% de humedad para que se detenga el proceso respiratorio y se preserven lo mejor posible los nutrientes. Bueno, entonces ahí tenemos cortar con aproximadamente un 80-90% de humedad por la mañana para aprovechar la apertura estomática, llegar rápidamente al 50% de humedad. La velocidad con la cual yo voy a llegar al 50% de humedad va a depender de si el material está acondicionado o no, de las condiciones climáticas, por supuesto, de la estructura de la andana en la cual se está secando el material.
una vez que llegue el 50% de humedad y se detenga el proceso respiratorio, después para llegar lo antes posible al 20% de humedad, de humedad, sí, bien digo, que es el porcentaje con el cual recomendamos enrollarlo o enfardarlo. Ahí tendremos que manejar todo el tema del rastrillado. Bien. Esto para que tomen conciencia, porque muchas veces se discute el uso del acondicionador, que no se ve reflejado. Este es un ensayo que se hizo en el Instituto de Rafaela, que le hizo Juan, uno de los autores es Juan. Pero bueno, para contarles rápidamente y ustedes tengan un concepto rápido, ¿qué pasa con el acondicionador? Este mismo ensayo se hizo en enero en Rafaela, con la particularidad que se comparó una hélice con una segadora con un acondicionador. Y lo que se comparó fue la tasa de secado de la andana que no quedaba acondicionada con la acondicionada. O sea, la roja es la hélice y la amarilla es la que tenía el acondicionador. Esto se hizo en el mes de enero, pero se hizo un día nublado, ¿no es cierto? La primera prueba se hizo con el día totalmente nublado, donde teníamos una humedad relativa en la primera hora de corte que era superior al 70%. Y a su vez tuvimos baja heliofanía, que la heliofanía es la duración, la iluminación del día, ¿no es cierto? Cómo influyen los rayos del sol durante el día. Cuando en Rafaela lo normal es que tengamos 14 horas de luz, ese día hubo 4 horas de luz. Entonces, eso, la alta humedad relativa y la poca incidencia de la luz, que como decía José, la luz es muy importante para que nos abren los estomas y de esa forma perdamos más rápido el agua. De esa forma, bueno, lo que tuvimos ahí fue que producimos el corte, estábamos con 80% de humedad, y si ustedes van siguiendo la curva, acá lo importante es ver hasta cuándo llegó el 50% de humedad. Porque el 50% de humedad, como decía José, es el momento en que las células dejan de respirar y dejan de consumir esos nutrientes que en vez de ir a parar a la vaca, lo va a consumir la planta ahí. Entonces lo fundamental es llegar rápido al 50%. Si nosotros miramos con el acondicionador, llegamos a las 20 horas al 50%, o sea que esta planta dejó de respirar y esta planta continuó respirando 12 horas más. O sea que tuvimos 12 horas más que esa planta consumió nutrientes, estuvimos perdiendo calidad. Y esa calidad, en este caso, fue para la vaca y en este caso la dejamos tirada en el campo. Y si después continuamos con la línea, siempre se mantuvo nublado, llegamos al 20% de humedad para entrar con la enrolladora a las 48 horas, mientras que con la hélice sin acondicionador llegó a las 84. Ese es el caso donde más se luce el acondicionador. Un poco la muestra de estos resultados, que lo gracioso es que uno de los que hizo el ensayo está sentado ahí y no dice nada. Habló en toda la otra diapositiva y ahora no habla. No. Lo tenemos guardado. Lo tenemos guardado. Un poco lo interesante de mostrar estos ensayos que ya tienen algunos años es, más allá de la diferencia entre una máquina con acondicionador o sin acondicionador, hélice y platillos, un poco lo importante es el tiempo, es mostrar la importancia que tiene hacerle centro a los días correctos para realizar el corte del material. Fíjense esto, como decía Federico, en Rafaela, día nublado, o sea, día no adecuado para cortar el material, y a continuación está una repetición del mismo ensayo, también en Rafaela, algunos días después ya con una condición mucho más adecuada para realizar el corte, un día más despejado. Tenemos de heliofanía, fíjense, antes teníamos 4,2 horas y en la repetición del ensayo tenemos ya 12 horas de luz, de capacidad deshidratante del clima, una humedad relativa mucho más baja, y fíjense cómo las diferencias entre un sistema de corte sin acondicionador y un sistema de corte con acondicionador medio como que se quieren emparejar. Fíjense, el famoso 50% de humedad del material, punto en el cual se detiene la respiración, punto al cual a mí me interesa llegar rápidamente con el material cortado, se alcanza a las 4 horas con la máquina que tiene acondicionador y a las 6 horas con la máquina que no lo tiene. Fíjense la importancia del clima en esta tarea. Ahí está de vuelta la diapositiva anterior, fíjense la diferencia, 20 horas en una, 30 horas en la otra, contra 4 y 6 horas cuando le hago centro a buenos días de corte.
y por supuesto el 20% de humedad para nidificar, 28 horas en uno, 36 horas en otro. Ahí se ve clarita la importancia. Va a hablar porque se sintió culpable. Exactamente es eso. Aparte les quería recalcar algo. Aparte de la humedad relativa, que es importante, pero hay algo que no está puesto aquí, que es el viento, la circulación del aire. Aún con viento de 10 kilómetros por hora, pero que circule viento, que haya buena circulación de viento y las andanas estén un poco más flojas, lo que pasa que también el tipo de andana que genera una hélice es más apelmazada porque está más repicada y menos acomodada, mientras que las de los acondicionadores, la forma de volar el material y de distribuirlo, que podemos regular bien, si la preparamos bien, podemos lograr una andana más esponjosa. Y lo importante entonces es la heliofanía, es la cantidad de horas de luz, la importancia de la presencia de la luz. Si hay baja humedad relativa es importante, pero por sobre todas las cosas que haya buena circulación. La calma chicha no seca. Cuando no hay viento, no hay un viento arriba de 10 kilómetros por hora, no seca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la otra cuestión es que no esté tanto, no solo a la inclemencia del tiempo, que esté 2 o 3 días expuesta a una andana, sino que puede llover, que sería lo peor que nos puede pasar, pero sí también es importante la incidencia de la luz solar que nos va decolorando el material, que nos queda hasta blanco en algunos casos cuando nos pasamos demasiado el tiempo. Y lo importante es que también tengamos en cuenta que un buen valor para empezar a rastrillar está entre 30 y 40% de humedad. O sea que un rato después, fíjense, unas 10, 12 horas en un día, por ejemplo, de buena heliofanía, prácticamente 6 horas después o 7, ya podríamos empezar a pensar en poder trabajar en el rastrillado. Que aquí no se rastrilló en este ensayo. Gracias por hacerme acordar de que yo me estaba quedando demasiado quieto ahí. No se rastrilló para ver justamente la tasa de nidificación, para ver cómo se iba deshidratando por la incidencia sola de las condiciones ambientales. Cosa que, en este caso, nosotros en un día de esta característica, habiendo cortado, como no había a las 8 de la mañana, 8:30, habíamos estado ya cortando, podríamos haber quizás a la tardecita noche haber logrado, hecho con el acondicionador, en un buen día que corre buen viento, buena heliofanía, baja humedad relativa ambiente, por un buen acondicionado podríamos haber hecho ya el rollo a la noche. ¿Me entienden? Fíjense en cómo cambia y después esas noches, si llueve o no llueve, muchas veces nos cambia el asunto. Tengamos todo eso en cuenta. Imagínate eso que estuvo 4 días y 4 días con la hélice, con la baja heliofanía. Te cambia y entonces, trabajando el movimiento entre 30 y 40% humedad, no tenemos la otra parte que el pedúnculo, el pedicelo de la hoja se seque y que se desprenda la hoja. Podemos estar trabajando perfectamente bien en eso. Bueno, entonces un poco siguiendo con lo que decía Juan, ahí lo hicimos sentir culpable y se levantó y contó algunas cosas que nosotros no vivimos porque fue bastantes años antes. Entonces, ya como para ir simplemente un comentario sobre la etapa intermedia entre el corte y ya nos metemos de lleno en lo que hace a la jornada y al lugar en el cual estamos, que es justamente el tema del enrollado. Esta tarea que está ahí en la diapositiva, bueno, esto sí es bastante crítico. Ustedes saben, el rastrillado, ese rastrillado necesario para ir acomodando los tenores de humedad de la hilera, de la andana, previamente al enrollado, es justamente una de las tareas que más pérdida de hoja a mí me genera y que más me tira abajo la calidad si no la ajusto correctamente. No hay lugar ni tiempo para hablar de sistemas de rastrillado de alta tecnología y alto diseño, que nosotros sabemos que lo hay, que son por supuesto equipos mucho más costosos. Mostramos simplemente el más utilizado, que es el rastrillo estelar. Acá es fundamental manejar bien la altura de trabajo del dedo ese, no
que no vaya rozando innecesariamente el suelo. Ustedes saben, ahí me levanta tierra, me levanta bosta, me pega el chicotazo y me genera pérdidas de hojas. Realizar la tarea con un contenido de humedad adecuado, ahí lo dijo Juan, más o menos desde el 50 al 40, sí, quizás hasta más cerquita del 50 también, ¿no? Como para un puntito más de humedad. No, y después también vamos a ver una cosa interesante, que cuando trabajamos con rotoenfardadores con cúter, por ahí si bien vamos a castigar un poquito más la hoja, es irnos más cerca al 35. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar generar unos bollos que después vamos a ver cuando los traga la rotoenfardadora para hacer un corte más de calidad y un corte más parejo de esa fibra. Además de que si trabajamos con máquinas de alta capacidad de trabajo, como las que tenemos afuera, es importante también desde el punto de vista del usuario trabajar con una hilera de buena consistencia, de buen volumen y de buen peso por metro lineal, como para un poco ajustar un poquito los números de la máquina, porque si no me harto de hacer kilómetros, y si hago kilómetro y vuelta estamos hablando de gasoil gastado innecesariamente, ¿no? Y tanto que decimos el contenido de humedad, entonces nosotros en INTA, que somos fanáticos de medir, no podía quedar afuera. Siempre la evaluación, tener a mano un humedímetro de forraje. Ahí hay algunas fotos que capaz que tienen algún año. Este es el que estaba en el INTA Manfredi. Algunos otros modelos un poco más nuevos, tanto para la hilera como para el rollo. Siempre es importante tener uno a mano. También es recomendable trabajar con este tipo de dispositivos, y si uno tiene a mano en el casco o en la casa del puestero algún microondas, también se puede comparar la evaluación con tomar una muestra de forraje y por peso antes de meterlo en el microondas y por peso después de sacarlo del microondas, el contenido de humedad con el método del microondas. Explicado así no hay más vuelta, o sea, se lo mete 10 minutos, 5 minutos, antes que se prenda fuego. Un intervalo de 1 minuto. Con intervalo de 1 minuto, es decir, con una balancita, una muestra de forraje, la peso, la meto en el microondas 1 minuto, al minuto la vuelvo a pesar, la voy pesando hasta que llega a peso constante. Ese es por diferencia de peso final y peso inicial, ese es el famoso porcentaje de humedad. Y nos sacan corriendo de la casa ahí. Bueno, no nos pasó nunca. Nosotros que trabajamos con los aros no nos pasó nunca eso. Bueno, y como comentario que dijo Juan ahí, que no me olvide, meter un vaso de agua para que no nos saquen corriendo de las casas ahí, meter un vaso de agua adentro del microondas para que no se prenda fuego el pasto adentro y hagamos sonar el microondas. Y este último comentario que está acá, eso es lo que me querías marcar, ese sensor de humedad de la enrolladora, bueno, la verdad que un aditivo tecnológico bastante necesario hoy por hoy en las enrolladoras de nuestro país. Entiendo que la casa en la cual estamos está trabajando en estos kits para sus productos, así que bienvenidísimo sea, lo estamos esperando y seguramente va a ser un salto y una diferencia tecnológica en los productos Montecor muy necesario para ubicarnos un poco en el peso, en la humedad que tiene cada uno de los rollos que estamos produciendo, y después uno se toma el permiso de volar un poco y decir, bueno, esto yo después lo puedo combinar con un GPS, los datos que me da la balanza, los datos que me da el humedímetro, combinarlo con un GPS en el monitor y, ¿por qué no?, lograr un mapa de rendimiento de forraje nacional. Es fácil y es posible, y son herramientas que ayudan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter un poco de lleno a las máquinas, toda la línea de rotoenfardadora que estuvimos probando con la gente de Montecor, donde tuvimos la posibilidad de probar tanto la rotoenfardadora, la 8520, y también trabajar con la línea Galignani. Acá lo que se busca en el ensayo, esto es en azul las ventas de rotoenfardadora. Y lo que rápidamente le queremos mostrar es que en los últimos años en que empezamos a ver, se empezaron a trabajar con mega enfardadora, empezó a crecer mucho lo que es segadora. Mega enfardadora no impactó directamente en rotoenfardadora. ¿Por qué? Porque están destinadas a clientes distintos. O sea, la mega enfardadora, el usuario de una mega enfardadora es un contratista
que va a pagar una máquina que vale $250.000 y la va a tirar con un tractor de 170, 180 caballos y va a tener que hacer 15.000 megafardos. Entonces eso es un contratista que es muy parecido al concepto de lo que tiene un equipo de picado, es el mismo tipo de contratista. La rotoenfardadora tiene otro uso, es el uso más doméstico que le permite al productor tener la herramienta para poder ir haciendo sus rollos y hablar de todo lo que estuvimos hablando, de todos los conceptos de calidad y no está esperando un contratista. Y a su vez también es para contratistas, pero que también trabajan en una zona más determinada. O sea, tiene un uso muy distinto que hizo que, a pesar de que llegaron las mega enfardadoras y empezó a crecer en volumen, en ningún momento impactó en lo que es la venta de rotoenfardadora. Continuó totalmente independiente. Y acá lo que pusimos fue un camión. ¿Por qué? Porque con esto que estamos hablando de que se empezó a trabajar con la fibra se está empezando a incluir dentro de los mixers, estamos hablando de fibra de calidad, la fibra se empezó a mover mucho más de lo que se movía antes. Antes, históricamente, todas estas mega enfardadoras eran las de ancho de cámara 1.56 y la de 1.20 tenía muy poca participación. Nosotros en los últimos años, si seguimos esta tendencia, la mega enfardadora de 1.20 de ancho ha tenido una gran participación y ya llega a la mitad, si tomamos en cuenta todas las máquinas que se venden en Argentina, la mitad son de 1.20 de ancho. Y eso, una de las partes fundamentales ha sido que al tener 1.20 nos da los 2.40 para poder moverla en el camión y hacer circular y poder comercializar esa fibra. Entonces, en base a esto, nosotros la propuesta que hicimos, el trabajo que hicimos con Montecor fue trabajar con toda la línea de 1.20 que se comercializan acá. Un poco para mostrar de que hay una gama de mega enfardadora en la cual podemos partir de un precio con una rotoenfardadora de entrada y así podemos seguir evolucionando con otros conceptos. Acá lo que le voy a mostrar, vamos a hacer un breve recuento de la Montecor 8520. Este es el modelo que utilizamos nosotros. Este ensayo se hizo en simultáneo. Fuimos al INTA Marcos Juárez. En el INTA Marcos Juárez agarramos un lote que era el problema que tuvimos ahí, que el ensayo lo hicimos en mayo, y justo después que hicimos el corte nos agarró una lluvia, lo cual es muy, muy complicado, se pierde mucha calidad, no tanto en proteína, pero hace que ese pasto que quedó tirado y le agarre el agua, crezca mucho el porcentaje de celulosa, o sea, se refleje mucho más el tallo en el rollo. Entonces hizo que por ahí no trabajáramos en las condiciones ideales y a su vez no teníamos en esa época del año ya rendimientos rendimientos muy altos de volumen. Pero bueno, lo que hicimos fue un lote de 11 hectáreas, lo cortamos en forma de espiral. ¿Por qué lo cortamos en forma de espiral? Para que las máquinas siempre anden en forma continua y nunca no tengamos que hacer el ida y vuelta, y luego que cada una de las máquinas anduvo 3 kilómetros, y a lo largo de esos 3 kilómetros a cada una de las máquinas se les midió la pérdida de recolector, se les midió la pérdida de cámara de compactación porque todas las máquinas estaban forradas, y medimos otros parámetros como consumo, capacidad operativa. Rápidamente, para conocer y entender después todos los resultados, vamos a conocer un poquito más las máquinas, que ustedes me imagino que la deben conocer mucho más que yo porque son los que la comercializan. Pero bueno, el recolector de la 8520 es un recolector, es muy, muy interesante porque es un recolector de bajo perfil. Entonces eso nos permite tener buena captación, un buen flujo de material. Tiene muy buena, la separación de dientes es excelente, tiene 6 centímetros de separación entre dientes, lo que nos permite muy buena aceptación, tiene 4 barras y bueno, fundamentalmente todo el concepto es un recolector que también tiene algo muy interesante que no se encuentra en otras máquinas de este segmento, es más difícil de encontrar, que es la rueda limitadora de profundidad. Por ahí hay otros recolectores que son flotantes, pero esta, además de ser un recolector flotante, tiene rueda limitadora de profundidad, que es fundamental para cuidar que el diente no nos toque el pasto, que además de cuidar la vida útil del diente, cuando el diente impacta contra el suelo, porque no tenemos la rueda limitadora de profundidad, lo que sucede es que después ese material que nosotros estamos captando lo hacemos de una forma mucho más agresiva y estamos perdiendo hoja. Entonces, esa es una de las formas de las cuales vamos perdiendo mucha calidad. Entonces, esto es muy interesante. Un punto que por ahí hay que tener en cuenta es que es un recolector que tiene el mismo ancho que el ancho de cámara. O sea, estamos hablando de un recolector de 1.20 para una cámara de 1.20. Que por ahí ese es un concepto en el cual nos hace que para aumentar el ancho de captación
tengamos que usar estas ruedas laterales, estas barredoras laterales, que por ahí nosotros lo que medimos ahí fue si generaban pérdida en lo que es calidad, y no generan pérdida en calidad, salvo que nos vayamos a trabajar a andanas muy voluminosas de 5 o 6 kilos por metro, pero normalmente no generan pérdida en cantidad, pero sí pueden generar un poquito más de pérdida de calidad porque estamos agregando un maltrato más a la hoja, ¿no es cierto? En vez de captarla directamente con el recolector, nosotros ya le estamos agregando un golpe anteriormente. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta que estas ruedas no generan pérdida en cantidad, pero nos pueden tener problemas en calidad. Para eso, vamos a ver después algunas recomendaciones en cuanto a qué tipo de andana tenemos que trabajar con esta máquina. Después, la cámara de compactación que tiene esta máquina es un poco la típica máquina americana, que se llama así porque tiene un sistema de garganta vertical abierta, donde tenemos el recolector, está delante de la línea de los neumáticos, delante del eje, y directamente el recolector hace ingresar el material y lo lleva hacia arriba, hacia la cámara de compactación, para iniciar el rollo. Entonces, esta distancia es muy corta, que después lo vamos a ver en Galignani. Galignani es un concepto totalmente opuesto.